¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Tania Aldán, elecciones 2021 Aguascalientes, la recta final, es el episodio 7, estamos a martes, ya muy cerca de el domingo 6 de junio, y para que no vuelvan a decir que interrumpo a Tania acerca de lo que ella quiere decir, dale Tania, tú tienes el tema. Bueno, yo creo que estaría bien hablar de Arturo Ávila, que en este caso es candidato a la alcaldía por Morena. Bueno, ahora sí, el tribunal dijo que fue víctima de calumnias infundadas, fue en caso de por parte de Gabriel Arellano y de Movimiento Ciudadano, que bueno, ya lo habíamos visto de todos modos antes, y la verdad sí está muy feo como que te sigan comparando con José Luis Morales. Me parece, bueno, deja más de qué hablar todavía, de cómo están llevando las candidaturas en general todos los participantes en ellas, y que están constantemente en esta guerra sucia que abunda, ¿no?, alrededor de. No sé tú qué opinas al respecto. Que la de Gabriel Arellano no es guerra sucia, es un dislate, es una mala técnica de campaña y es irse de hocico. Gabriel se equivocó porque Arturo Ávila dijo que perteneció en algún momento, no que perteneció a esta secta, que no es secta porque no está dada de alta frente al registro de religiones de la Secretaría de Gobernación. Entonces NXIVM daba cursos de preparación y Arturo Ávila jamás supo recuperarse de haber dicho en una entrevista que él había tomado, como muchos otros, un curso de preparación política con este grupo. Y entonces Gabriel Arellano, en este modo broncudo, sí lo calumnia y lo llama pervertido. Entonces tampoco creo que sea compararlo con José Luis Morales, porque José Luis Morales sí calumnia a Marta Márquez, claro, sí lo ofende, sí ejerce violencia política en razón de género contra la senadora Marta Márquez, y este no es un caso similar. El tribunal dijo que Gabriel Arellano se había equivocado y debe pagar una multa, y me parece que está muy bien hecho. Sí, claro, ¿no? Y por supuesto precisamente que te vean, que te liguen y que en la misma nota salga junto con José Luis Morales, eso es lo que me parece súper tristísimo, porque a fin de cuentas es cierto. O sea, este comunicador que al mismo tiempo también es vendedor de carnitas, bueno, ha incurrido en violencia política de género contra Marta Márquez, y en estos mismos dislates que tú comentas, al final, pues bueno, no abona tampoco, yo creo que para la campaña. Nos hubiera gustado ver entonces más las propuestas que traía alrededor y que muy puntualmente las pudiera aterrizar antes que utilizar esas estrategias de campaña, por así decirlo, para llamar la atención de su oponente. Y que lo vimos también en el caso de Ricardo Anaya, de Arturo Ávila, que precisamente pues también él era muy echado para adelante, también para estar confrontando sobre todo a Leonardo Montañez, el candidato a la alcaldía por Morena, por el PAN. Ándale. Hola mamá. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. No sé qué más traes tú en tu agenda el día de hoy. No creo tampoco que lo de Arturo Ávila sea lo mismo, no se ha echado para adelante. Arturo Ávila cometió plagio, esto que de lo que ayer les hablamos, hoy de nuevo sigue siendo noticia, y me parece que lo están disminuyendo porque al candidato de Morena, al candidato oficial, no le parece tan grave, y además tuvo una actitud de benevolente con la demanda de la banda Molotov para quitarle importancia, para restar importancia a algo que es un delito, que es el derecho a la propiedad intelectual. Entonces Arturo Ávila es un ratero, ¿no? Quiso, además, me parece que es poco responsable porque embarró al talento local en este cover que no es cover, que es un plagio, ¿no? La ley establece perfectamente que es un cover, que es un plagio, lo mismo que hace la diferencia entre la actitud del locutor con la de Gabriel Arellano. Entonces, ojalá le pudiéramos dar importancia a esto. Hoy Miki Huidobro estuvo en diversos medios, entre ellos en La Corneta con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, y entonces lo que dijo es que era muy difícil, que se iban a levantar una denuncia, pero que en estos casos lo que se va a hacer es mandar una carta diciéndole a la persona para que baje esa versión. Pues va a ser demasiado tarde, ¿no? Ya Morena ha hecho andar su máquina de bots, de tetratransformistas, defendiendo y atacando a Molotov, acusándolos de un grupo de fachos, y yo creo que esta es la debacle de Arturo Ávila, por lo menos en el círculo rojo, en la comentocracia. No creo que vaya a pasar nada ni que le afecten votos,
porque están muy polarizadas las actitudes. Y sin embargo, mañana, miércoles, es el último día para presentar encuestas y seguramente las encuestas que presenten, las pagadas y las oficiales o las sensatas, las que no son sondeos, las que se hacen en vivienda, de casa en casa, pues van a demostrar que Leonardo Montañez sigue teniendo ventaja y que va a ser muy difícil para Arturo Ávila ganar. De hecho, ya en Morena lo que están haciendo es personajes como Pedro Eder Guzmán, ¿no?, quien alguna vez aspiró a ser candidato a la alcaldía capitalina, empezó a salir a dar entrevistas para señalar cuál era el lugar que iba a dejar y que ojalá Arturo Ávila pues ya deje la política. Y sin embargo, más allá de eso, yo creo que va a haber sorpresas el domingo 6 de junio y que tendríamos que dejar de pensar en un panorama donde siempre hablamos de 3 partidos, porque ya hace mucho que la realidad mexicana no es así. Y que a fin de cuentas yo sí creo que de verdad, antes que pensar en la debacle, otra vez me regreso a cómo estaba el tono en las campañas, porque ya estamos pues prácticamente en la recta final, sino es que ya se terminaron, y que en eso mismo es como es posible que ninguno de sus equipo de campaña haya pensado que, o si pensaron en el plagio, primero pensaron que eso iba a abonar, aunque fuera publicidad negativa, que no importaba porque al final eso iba a abonar también con la gente que sí estaba en Morena, o también del otro lado, no, ni siquiera lo consideraron y echaron a andar todo para que funcionara al final este video, que no podemos dejarlo de lado y pensar que como estrategia de campaña podría abonar a Arturo Ávila en esta contienda. Entonces sí me parece todavía que pues ahí nos falta un montonal para seguir aterrizando las propuestas con las personas. Creo que eso es lo más grave de todo al final. El panorama va a cambiar. Hace mucho que el PRI no es ya la tercera fuerza. En Aguascalientes desde hace por lo menos unos 10 años ya no se puede hablar de las 3 grandes fuerzas, de PRI, PAN y PRD. De hecho, tampoco en el ámbito nacional se puede hablar de esas fuerzas, y habrá que esperar qué es lo que va a ocurrir el 6 de junio para ver la reconfiguración del Congreso, que es lo que tiene la llamada de atención más fuerte para todo el país, porque se va a conformar el Congreso local. El pool de encuestas de diversas empresas lo que señala es que Morena va a mantener la mayoría, lo cual es increíble, pero que sí va, y a eso me refiero con que va a haber sorpresas, incluso creo que en Aguascalientes, porque aunque Morena gane la mayoría, no la mayoría calificada, la mayoría calificada es 2/3 de la Cámara del Congreso de la Unión, lo que permite al gobierno en turno reformar la Constitución. Va a tener la mayoría, que es del 50 más 1, no sé cuánto sea, y habría que ver cuál va a ser el papel que juegan los partidos pequeños, en este caso los parásitos como el Partido Verde Ecologista de México y los nuevos, sobre todo los nuevos que, como al presentarse por primera ocasión a una elección, no pueden ir en alianzas. Entonces, en el caso de Aguascalientes, seguramente, bueno, no hemos visto que repunten redes sociales progresistas, que tiene candidatos impresentables. Fuerza por México pues también tiene candidatos impresentables. Fuerza por México decidió apoyarse en la popularidad de un exalcalde, y esos serían los 2 partidos que estarían aquí jugando por primera vez. Habría que ver cómo les va. Lo que sí es que también veremos cómo van a jalar esos votos a las gubernaturas. En los 15 estados donde se presentan candidatos a gobierno, esto le resta a la calidad de elecciones intermedias, porque se está visto, de hecho en Aguascalientes lo podemos ver, que cuando las elecciones intermedias coinciden con la elección de alcalde, el grueso de la votación, la votación es mayor, ¿no? No estamos hablando de porcentajes de 30, de 20, sino ya de 40 o del 50. Entonces venimos en Aguascalientes de tener una votación de casi mayor al 50%, y es posible, ojalá, eso depende de ustedes, que salgan y que se mantenga por lo menos. Entre más gente salga a votar, más sorpresas podemos tener y ver cómo se refleja el panorama nacional en el ámbito local, ¿no? Una localidad como San José de Gracia, de hecho, y a lo mejor eso lo podemos comentar mañana, cómo se han movido los números al interior de Aguascalientes, porque centramos la atención en la capital, para nosotros Aguascalientes es la capital, pero en localidades como en San José de Gracia se puede romper
poder que tenía ya una familia. Unas candidatas, de hecho, se fue a Fuerza por México y ahí nunca supo bien qué pasó. En Cocío puede perder el verde. Morena tenía un municipio, habría que ver si se puede mantener, y habría que ver si en San Francisco de los Romo, por ejemplo, Margarita Gallegos puede tener o mantener el poder. Nos comentan algo. Cristian de Lira, la horrorosa tendencia de los candidatos de colgarse de videos absurdos, TikToks, y en este caso plagio. Bueno, todavía para continuar con el tema de Arturo Ávila, ¿no? Y en este caso plagio, ¿creen que se mantenga? Pues por supuesto, o sea, creo que todavía les va a funcionar. Qué tristísimo que ni siquiera yo creo que la pandemia fue capaz de revolucionar la forma de hacer política y de presentar los políticos, o sea, todavía siguen pensando que el marketing, hacer marketing político es hacer política, y se olvidan que sí le están hablando a un electorado muy específico, cada uno de ellos, y que deberían de atender y atraer la atención de cada uno de ellos. Entonces, pues no, la verdad no creo que nos salgamos de ahí de los videos de banda y videos de rock. En la entrevista que le hicieron a Meki Huidobro, estos dos conductores, que puede ser que no los tomen en serio porque finalmente su primera idea es entretener al público, señalaban o le pedían a Meki Huidobro de la banda que pusieran el ejemplo, y podría ser un ejemplo. Pero ahí también mencionaba el integrante de Molotov que la dificultad de las leyes es que corre muy deprisa, y ese siempre ha sido un problema de fiscalización y penalización, Cristian, ya que nos están viendo, de los procesos electorales, ¿no? Hoy es nota nacional, porque así lo manejó en su noticiero Ciro Gómez Leiva, que hicieron RSP, un grupo de choque que se llama Mastines. Entonces, en lo que lo castigan, en lo que si ven si es lo correcto, en lo que proponen que para violar la ley, bueno, va a llegar la jornada del 6 de junio y va a ser muy difícil. Pero bueno, yo no creo que se mantenga y creo que esta tendencia, y creo que no es lo mismo el plagio, que es el robo derecho, y la tendencia a hacerlo en TikToks, que de eso tenemos culpa nosotros, el electorado, ¿no? Y yo sí creo, de verdad, regresándome un poco a esto que presentaba redes sociales progresistas con su grupo de Mastines, sí me parece un acto sumamente violento, mientras ahorita las candidaturas se están desplegando también de esta manera violenta, no solamente con las mujeres, sino con los hombres en general, en este ambiente que está súper tensado también por la presencia del narco en un montón de lugares. Y aunque ahorita vayan a pertenecer o a participar nada más esta jornada electoral el 6 de junio, hasta que sea convocada esta rueda de prensa donde los presentan, me parece también de una violencia que ya la vemos venir en un montón de lados, pero que no abona al final, ¿no? Entonces sí creo que antes que sumar, estos partidos se están restando de un montón de lados, y que otra vez son satélites, partidos súper chiquitos que están buscando nada más mantener el registro. Entonces también por ahí debería de ir nuestra intención de voto, cómo es que empecemos a eliminar a estos partidos, y pues al final una mayoría en esta contienda, en las otras también, ahí se sigue manteniendo. Bueno, pues le estamos dando también un poder increíble a ciertos grupos que nada más vienen a funcionar hasta como grupos de choque. Y en respuesta a lo que pregunta Cristian, de si creen que han conectado, es que el problema no es de conexión, el problema es cómo están hechas las campañas políticas, y que cualquiera pueda decir que conectar se va a convertir en un voto. Entonces el candidato Hugo Paco Luis te puede caer muy bien y puedes conectar muy bien, pero eso no significa que tengas que votar por él. También podríamos mañana hablar de, en vez de decir por quién no votar, es cómo votar, porque tenemos un montón de lagunas acerca de qué es lo que se nos va a presentar en la boleta. En Aguascalientes hay 12 partidos, entonces con una facilidad increíble decimos que van en alianza, y por ejemplo votamos, o al momento de llegar a la boleta y verla, lo que vemos va a ser el nombre de varios candidatos en varias casillas, pero lo que no sabemos es que nuestro voto es para el candidato, y entonces tenemos que señalar un partido nada más, porque ese voto que le demos a ese partido va a funcionar además para su representación proporcional en la Cámara también. Claro. Entonces, si tú quieres votar, por ejemplo, por el candidato de la coalición, que es como van de Morena, bueno, puedes votar por darle vida artificial a Nueva Alianza Aguascalientes, o al PT, o a Morena, y tu voto va a contar siempre para Arturo Ávila. O en el caso del PAN, si votas en la capital por Leonardo Montañez, también puedes votar por el PRD
para darle entrada a los candidatos plurinominales de la lista del PRD y no por el PAN. Pero finalmente tu voto va a ser para el candidato. Y ese es el problema del sistema de representación que tenemos. Y lo de conectar o no conectar, la única manera de demostrarle a los de marketing político que se equivocan o que esa no es la idea, que el TikTok no es demostrarles en los hechos cómo se desvinculan estas campañas absurdas de banalidades con la intención de voto. Y que al final otra vez hoy por ahí nuestra compañera Claudia Rodríguez trae una nota de cómo que se bajaran, digo, abonando también a todo este ambiente de cómo es el voto y cómo soportas al partido o no. La nota abunda en que los 7 candidatos a diputaciones locales del Partido Verde, bueno, al final sí van a afectar a estas plurinominales del Verde para que lleguen también a los múltiples escaños. Y por ahí una declaración del consejero presidente del IE, Luis Fernando Landeros, bueno, decía que incluso hasta podría afectar a que se quede el partido con el registro, ¿no? Entonces hay un montón de formas de ver, de observar qué también sucede en estos panoramas. El Verde, bueno, aunque en lo local no es tan fuerte, en lo nacional sí es todavía, sigue siendo muy apegado a lo que está promoviendo Morena, sigue estando en las alianzas contundentes con ellos, bueno, que en Aguascalientes de hecho también está en alianza. Entonces, sí, esa es otra forma también de observar, que es cómo vamos a entregar nuestro voto este domingo. En el caso de los partidos pequeños, es lo que yo me refería con que va a cambiar la configuración, y a estos parásitos no son grandes fuerzas, pero el que Morena haya tenido tantas broncas como por ejemplo Fuerza por México en el ámbito nacional puede ir y vender sus votos porque es el partido de Pedro Aces y que se ha declarado morenista. Pero aquí en Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, que es el candidato a la alcaldía capitalina, te dice y se desvincula de Obrador y de la Cuarta Transformación. Entonces, no es que tengan muchos votos, ni siquiera son fuerzas significativas, es que los poquitos votos que significan le ayudan sumados, siempre han sido unas prostitutas, entonces se vende al mejor postor, y habría que ver en esta correlación de fuerzas como el bloque opositor que están formando ahora PAN y PRI y PRD podría juntarse, como ya lo hace actualmente en el Senado, con Movimiento Ciudadano, que va solo, que Movimiento Ciudadano va a dejar de ser un partido chiquito, o habría que llamarlo de otra manera, porque por lo menos tiene aseguradas o va muy alto en las encuestas en dos gobiernos estatales, ¿no? En el de Nuevo León, en Colima tiene muchas oportunidades, en Campeche también tiene una gran oportunidad, y falta ver qué es lo que logran hacer el movimiento chilango en la Ciudad de México, porque eso se va a reflejar en la Cámara. En Aguascalientes no, en Oaxaca, saludos madre, donde nos da mi mamá, tampoco tiene nada que ver, pero va a afectarlo. Entonces el voto razonado, el voto pensado, es vota por quien mejor te represente, cruzando la boleta por aquello no que sale en el TikTok, no que plagia la canción de Molotov, porque es otra cosa, sino por qué crees que puede hacer tu diputado federal, qué crees que puede hacer, o está obligado a hacer tu presidente municipal, y de qué está obligado a hacer tu diputado local. Y pues no sé si quieres aterrizar en un último tema, sino para respetar los 15 minutos que desde un principio habíamos planteado también. No sé, ¿quieres tú comentar algo al final? Nada más, entonces mañana hablamos de lo de la boleta. En el caso muy específico de Aguascalientes, sí estamos checando ver que no afectemos la veda electoral, y como siempre se nos sale, por lo menos a mí se me sale hablar mal de algún candidato, entonces mejor referirnos a dónde van a estar localizadas las casillas, cuáles son las medidas de seguridad que el INE y el IE están tomando. Mañana habrá algunos cierres de campaña de diputados federales, de presidentes municipales, y dar un panorama también, porque mañana sí es el último momento en que podemos comentar públicamente las encuestas. Entonces, igual pues, sería por ahí la invitación a que nos vean mañana, y que si tienen alguna duda de cómo, pues incluso podemos buscar un modelo de boleta para no decirles por quién voten, pero sí cómo votar, ¿no? Ya sea esta diferencia entre al momento de emitir tu voto, qué complejo es un acto tan sencillo, estás votando por el candidato, pero le estás dando tu voto a la marca o al partido, y cómo se contaría, ¿no? Esas matemáticas que luego no alcanzamos a entender, y que por eso a partir del 6 de junio, que ya dijo el INE que va a dar resultados rápidos, solamente vamos a tener una idea de cómo va a estar conformado el Congreso. No se puede declarar a nadie ganador, porque para eso hay un calendario en el que van a contar, y en Aguascalientes lo mismo, o sea, hay un proceso de conteo para ver esos votos, cómo se le van a dar.
no necesariamente porque tu voto no haya sido para ese candidato, sino cómo se va a repartir entre los partidos y lo que tienes que darle a los plurinominales, que finalmente son formas de representación proporcional. Nos vemos entonces por aquí pronto y pues que pasen muy buenas noches. Muchas gracias por vernos. Hasta luego.